Más adelante en esta historia. Dentro de la mina, Nim Ham Nin, la santa de la prisión, observa un pequeño fragmento de cristal dentro de la jaula. Entonces ella se pregunta si acaso había algo más adentro, además del fragmento del cometa de plata. Y comienza a analizar el pequeño fragmento de cristal que había visto. Instantes después, observa con terror la silueta de un dragón gigante formado por huesos delante de ella. Por la impresión que le causó ver eso, Nim Ham Nin se golpea contra su propia jaula y comienza a decir temblando: «No, ¿por qué? De todos los lugares». Entonces Lee Roxy le pregunta qué le pasaba. Y Nim Ham Nin le dice que necesitan reportarse con la ciudad de Amel lo más pronto posible, porque lo que acaban de encontrar no es un dragón de clase alta, sino al dragón inmortal Banco. En el episodio anterior de Ragnar Crimson. Aquí vemos a una dragón, de apariencia joven, cabello blanco, que viste un muy diminuto corsé rojo, de cola negra y que lleva un camisón holgado de color rojo y naranja. En la frente tiene un círculo rodeado de una luna menguante, todo en color negro. Y está sentada sobre una montaña de calaveras humanas y bosteza mientras en su mano derecha se ve una pequeña esfera de energía y dice que está muy aburrida. Aquí cambia la escena y vemos que una pareja y su hija pequeña están sentados en una banca en un parque y ven pasar un inmenso rayo por el cielo. La niña le dice: «Papá, mira eso. Es la luz de la soberana celestial». Y el papá le contesta: «Wow. Nuestra pequeña Aria es muy lista. Y tienes razón. Nuestra soberana celestial está castigando a los malos que están al otro lado del océano». Y nos dicen que esto pasa en Japón, en el año 530 del calendario Reiwa. Que sería el año 2548 en el calendario gregoriano, que es el que usamos actualmente. En el episodio de hoy. Después, Aria le pregunta a su papá: ¿alguna vez has visto a la soberana celestial? Su papá le dice que no. Y Aria le pregunta a su mamá si ella la había conocido. Su mamá le dice que tampoco la ha visto y se pregunta qué clase de persona es. En eso, aparece alguien vestido de traje detrás de ellos y dice: «Señor director, disculpe que lo interrumpa en su día libre». Y el padre de Aria voltea y le dice: «¿Kiryu?». En eso vemos que el papá de Aria se levanta de la banca y se va con Kiryu mientras su esposa e hija se quedan en la banca. Él trata de disculparse con Aria por tener que dejarlas, pero ella le reclama diciendo que es un mentiroso, pues les había dicho que podía estar con ellas todo el día. Mientras caminan, Kiryu le vuelve a pedir disculpas, pero el papá de Aria le dice que no se preocupe por eso y que se ha dado cuenta que Kou Tenran ha hecho berrinche otra vez. Y le pregunta si era por eso que lo había ido a buscar, por el ataque que lanzó a la ciudad de Amen hace un momento. Kiryu le dice que tenía que ver con eso pero que en realidad lo buscó porque su socio los había contactado. Y el papá de Aria le dice que entiende. Entonces, suben a un auto y Kiryu comienza a manejar. El papá de Aria le pregunta si alguna vez había considerado tener alguna relación de pareja con alguien mientras mira la foto de su esposa y su hija. Y continúa diciendo que él quiere a su familia y que pasar tiempo con ellas lo hace sentir verdaderamente humano. Kiryu le contesta a secas que él no es humano. Entonces el papá de Aria le dice que cualquiera que tenga un corazón puede ser humano si lo intenta. Estaban transitando por una avenida, cuando de pronto, al pasar por un lugar específico de la carretera, se transportan a otra dimensión y aparecen frente a una mansión impresionante de estilo japonés que flota en el aire. Cuando se estaban acercando a la entrada de la mansión, se ve una pequeña luz que comienza a salir del interior de la casa y al siguiente instante el auto donde iban Kiryu y el papá de Aria es cortado por la mitad y luego explota. Después vemos que había sido Kou Tenran quien había lanzado ese rayo y que estaba en la entrada de la mansión acompañada de una sirviente. En eso vemos que Kiryu sostenía por la cintura al papá de Aria mientras él le habla con mucha familiaridad y le pregunta por qué les hizo eso de la nada. Quizás a Kiryu no le había pasado nada, pero que a él, ese ataque lo podría haber desvivido. Kou Tenran le contesta que lo hizo porque se demoró demasiado y le pregunta si quiere comer algo. Y sin esperar su respuesta, le dice que pase y que van a comer algo de carne humana. Entonces el papá de Aria le dice que ella nunca lo escucha, pues ya le había dicho que quería dejar de comer carne cruda. Y Kou Tenran le dice que ella ya sabía que diría eso y que por eso estaban haciendo la carne a la parrilla. Entonces entran en una habitación con grandes columnas en la que solo había una mesa y 2 asientos para ellos. Mientras comían, Kou Tenran le cuenta que había visto una película que tenía colores súper brillantes y que la protagonista trepó a un muro y que gritó algo así como: «Hay tantas personas haciendo cositas ricas en esta ciudad».
El papá de Arya, medio sorprendido e incómodo, le pregunta qué clase de película había visto y que no sabía cuál era. También le pregunta con quién había visto la película. Entonces Cout Tenran le dice que la había visto con Gilsea, alguien que se llama Rex, y cree que también estuvo Banco. El papá de Arya le dice por qué no prueba preguntar a Gilsea sobre la película, pues usualmente ella recuerda los nombres de las películas que ve. Y Cout Tenran le dice que cómo podría hacer para preguntarle a Gilsea sobre la película. Y el papá de Arya le dice que ahora que lo piensa tiene razón, pues la última vez que vieron a Gilsea fue hace 8 años más o menos, así que tendría que esperar unos 2 años más. Pues ella se aparece al menos una vez cada década. Aunque no está seguro por qué ella hace eso. Cuando ya estaban terminando de comer, el papá de Arya le dice que ya pueden hablar en serio. Entonces Cout Tenran le dice que aún falta el postre y que si quiere se puede comer su porción. El papá de Arya no le responde y más bien dice, disculpa que te hayamos hecho esperar, Bagram. En eso, se puede ver un holograma de Bagram arrodillado en señal de respeto que está dentro de un círculo mágico, mientras que también se puede ver imágenes de Ragna en diferentes ocasiones peleando contra dragones. En ese momento, Bagram le dice que no es necesario que le pida disculpas, pues está muy agradecido por su tiempo. Entonces el papá de Arya le pregunta quién es ese enemigo que invadió su base y le pide que le diga con sinceridad su opinión de ese intruso. Entonces Bagram le dice que es una espada gigante de plata que tiene la forma de un humano. Y el papá de Arya le vuelve a preguntar, ¿y tú crees que ese intruso haya sido capaz de eliminar al linaje del Ala? Bagram le dice que cree que sí, bajo las condiciones adecuadas. Y el papá de Arya le pregunta, ¿puedes desvivirlo? Aquí Cout Tenran interviene y le dice que ella lo puede hacer fácilmente. Y levantando su mano, les dice que ella lo puede destruir la próxima vez que muestre su cara. Mientras junta energía en la punta de uno de los dedos de su mano, les dice que ella puede destruirlo con un poder suficiente para incinerar tu pequeño agujero en la tierra. Cout Tenran está hablando de Gehenna. Y ella continúa, ¿o acaso debería freír al continente entero y cocinar a todos en término bien cocido, como la carne que acaban de comer? Bagram solo atina a escuchar, aunque hablaba de destruir su hogar. Entonces el papá de Arya interviene y le dice que ella solo está bromeando. ¿No es así, Cout Tenran? Y ella mirándolo le dice que tal vez bromeaba a la vez que eliminaba la energía que había acumulado. Entonces Bagram le dice a Cout Tenran que no le gustaría que ella tuviera que encargarse de ese trabajo tan sucio. Y que él le aseguraba que ellos eran capaces de eliminar a cualquier enemigo que invada sus fronteras. En ese momento el papá de Arya interviene y le dice que lo siente, pero que ellos necesitan que el linaje del rugido pase a la ofensiva, pues estaban tratando de acelerar la finalización de la magia mundial. Sabe que es mucho más anticipado que lo planeado, pero por favor necesitan que ataquen la ciudad sagrada de Amen. Entonces Bagram le dice, disculpe la pregunta, pero ¿es posible acelerar lo planeado? Y el papá de Arya le dice que sí, pues el plan de la magia mundial está listo al 90% gracias a Ultimatia, que jugó un papel importante en eso, ya que consiguió mucho de lo que tenía que aportar el linaje del Ala en el proceso. Así que te enviaré los detalles más tarde. Por supuesto, ustedes no estarán solos en el ataque, pues nosotros también entraremos en acción. Y el papá de Arya le pide que recuerde que deben hacerse sacrificios para completar la magia mundial que les traerá la salvación a todos. Entonces, Bagram le dice que ha entendido y le agradece por su tiempo. En eso su conversación termina y el círculo mágico se comienza a cerrar. Después, vemos que Bagram se encuentra solo en una habitación dentro de Gehenna y se desahoga gritando. ¡Maldición! Su rugido es tan fuerte que remece todo Gehenna, incluso hasta la superficie. En eso Gargantina lo llama preocupada y le pregunta si algo le pasó. Bagram le dice que no es nada y que lo disculpe por haberla alarmado. Entonces Gargantina le pregunta si puede estar con él. Bagram le dice que no es necesario y que quiere estar solo un rato. Y se vuelve a disculpar por haberla preocupado y le dice que está bien. Gargantina le dice que entiende y se despide. En eso, detrás de Bagram aparece la silueta de una mujer que lleva un vestido pegado al cuerpo y escotado, a la que no se le ve el rostro, y le pregunta, ¿entonces yo debo irme también? Bagram le dice que no, que ella se puede quedar. Y la mujer se sonríe. Entonces Bagram le dice que no tiene dudas que esos dos monstruos lo ven como un simple reemplazo. Y eso es algo absurdo. Pues yo soy un rey. En eso se abre una puerta y Bagram sale a un balcón desde donde puede ver una gran ciudad subterránea que ha crecido alrededor de árboles gigantes.
Y esa ciudad está en algún estrato de Gehenna. Aquí cambia la escena y vemos que el papá de Arya se está despidiendo de Cout Tenran y le agradece por la comida y le dice que se sienta libre de llamarlo cuando quiera. Mientras él comienza a caminar, Cout Tenran camina hacia él y lo abraza por la espalda. El papá de Arya está sorprendido y Cout Tenran le dice que ella ha cambiado a lo largo de los últimos siglos, y que su cuerpo y corazón se han hecho monstruosos por completo y que la única emoción que le queda es el amor familiar. En ese momento, el papá de Arya se voltea, la abraza y le dice que siente lo mismo. Y que reunirse con todos nuevamente es su más grande deseo. Y Cout Tenran le dice que lo pruebe. El papá de Arya le pregunta cómo haría eso. Y Cout Tenran le dice que le deje comerse a su esposa y su hija pequeña. El papá de Arya sin el más mínimo titubeo le dice que está bien y que hará los arreglos para que así sea. Mientras baja la escalera con Kiryu, el papá de Arya le pregunta si está disponible para un viaje de negocios. Kiryu le pregunta a dónde sería. Entonces el papá de Arya le dice que le preocupa pensar si el linaje del rugido puede encargarse de la misión que les han dado, por eso quiero que vayas y los ayudes. Kiryu le pregunta si no es algo malo para él, tener que interferir en los planes de otro linaje. El papá de Arya le dice que tiene razón y que no debería participar en el asedio a la ciudad de Amen, pero que preparar el escenario antes del asedio estaría bien. Y que reducir en un 20% o algo parecido las fuerzas del culto solariano está dentro de nuestro margen de seguridad, y si ese humano de la espada de plata está dentro de ese 20% sería perfecto. Incluso la persona que derrotó a Voltekamui no tiene posibilidades contra ti, el más poderoso y antiguo segundo asiento, el dragón máquina Glesnowak. Entonces Kiryu le dice que lo que acaba de decir tiene un error, pues el título del más antiguo segundo asiento le pertenece a Ferbigot. Entonces el papá de Arya le dice que no vale, pues no se puede contar a los que ya están desvividos. Más bien no me puedes negar que eres el más fuerte, ¿no es cierto? Así que cuento contigo. Y se separan. Aquí cambia la escena y vemos que el papá de Arya toma un taxi, y al momento de subir mira la foto de su esposa y su hija y la rompe. Y lanza por la ventana la foto rota junto con su anillo de casamiento. Aquí vuelve a cambiar la escena y vemos a Cout Tenran actuando de manera bastante cruel. Ella tiene una pierna de la mamá de Arya mientras ella desesperada le ruega que le perdone la vida a su hija. Y la pequeña Arya solo piensa en dónde está su papá y le pide ayuda. Mientras esto pasaba, el papá de Arya seguía en el taxi y decía que ahora tiene que hacer otro grupo de nuevo. Y finalmente se nos revela la verdadera identidad del padre de Arya. Él es Sigmalio, el dragón ciego, y es el rey del linaje del ojo. Aquí cambia la escena y vemos que Guster Noa está en una videollamada con los demás monjes cazadores de dragones y está comentando sobre un video de vigilancia hecho en la casa que usan Ragna, Golem, Quimera y el Slime en la torre de la ciudad de Amen. Y dice, nuestras cámaras han capturado 3 individuos viviendo con el santo de la espada de plata. Un hombre, una mujer y la criatura mágica que ellos llaman Slime. Exactamente como lo mencionaron en sus documentos. La mujer tiene el nombre de Chloe Lumel. Y el hombre se llama Jack Jan. No tenemos información adicional sobre Chloe, pero Jan es alguien a quien hemos visto antes. 6 años atrás, él trabajó para nuestra brigada en las sombras, que es la división del culto en la que hay extranjeros, por aproximadamente un año. Durante su servicio, él confirmó que eliminó a 550 dragones de rango bajo, 41 dragones de rango medio y 2 dragones maduros. Se le ofreció que ingresara al culto como un creyente de segunda clase, pero se negó y dejó la brigada. Y a partir de ese momento, no volvimos a escuchar de él. Y Guster Noa continúa diciendo que es solo su intuición, pero cree que ya ha detectado las cámaras y no dice nada a propósito. Quizás sea el cerebro detrás del músculo del santo de la espada de plata. De cualquier manera, no he observado ningún comportamiento sospechoso de nuestro nuevo recluta. Aquí vemos que Orgel, que es Crimson, piensa que ya es tiempo de quitar esas cámaras de seguridad, pues engañarlos con imágenes de reemplazo todo el tiempo se está haciendo molesto. Entonces, el Santo del Sol les dice que ya no hay lugar para más dudas, pues pueden darse cuenta con solo verlo a los ojos que tiene el deseo genuino de aniquilar a los dragones. Aquí Guster Noa le dice que quizás él esté satisfecho con eso, pero que su trabajo era dudar de todos. En eso interviene Karula y les dice a todos que la Santa Dragón había dejado encargado el mensaje que ella estaba convencida que Ragna había destruido al linaje del Ala.
Y Ninjamin les dice a todos que pareciera que la magia tiene poco efecto sobre Ragna, y que ellos podrían ser capaces de producir soldados altamente resistentes a la magia a gran escala, si podían reproducir ese rasgo de él. Sin embargo, esa resistencia a la magia probablemente también reduzca el efecto de las magias de soporte y curación. Así que necesitan balancear los pros y contras. Y el Santo del Sol le dice a Orgel, profeta, ¿tiene algo que agregar? Y Orgel le dice que no mucho más de lo que ya se dijo. Aunque déjeme decir que nuestro Señor debe estar muy complacido. Ese hombre es un milagro al nivel del Santo del Sol o del espadachín que no envejece. Así que es por seguro que él comenzará a mostrar su verdadero valor pronto. Aquí cambia la escena y vemos que Crimson, Ragna, Golem, Quimera y el Slime están en la sala de desarrollo de armas número 1 de la base lunar. Crimson les dice, finalmente se ha terminado, idiotas. Y aquí todos trataban de pensar que era a todos menos ellos mismos a quienes Crimson los llamaba idiotas. Entonces Ragna le pregunta, ¿qué está listo? Y Crimson le dice, ¿acaso no es obvio? Es el equipo que será el centro de mi fuerza destructora de dragones. En eso se abre una compuerta y aparece una espada, que Crimson llama el prototipo de la armadura de plata. Y aquí Ragna le dice que eso es una espada y no una armadura. Crimson le contesta que eso es algo obvio. Pues la espada es solo el motor. Si hacemos circular aura plateada a través del resto de la armadura, podían fortalecer el cuerpo entero de quien viste la armadura. El núcleo fue la parte que más trabajo me costó, así que esta espada puede ser considerada como la más importante de todas. El Slime se pregunta por qué su amo está tan emocionado hoy. Entonces Ragna le pregunta a Crimson quién le pondría el traje. Y Crimson le dice que él no lo necesita. Pues los que lo van a usar son ellos. En eso se abre la puerta del laboratorio y entra Isaac y otros miembros sobrevivientes del cuerpo Argentum. El Slime y Ragna se sorprenden al verlos y el Slime grita. El calvo 4 ojos. Aquí hay que recordar que Starlia lo veía así a Isaac, pero en realidad él no era calvo, pero es raro que el Slime sepa esa información pues Starlia nunca se la había dado. Isaac enojado le dice que él no es calvo y que ni siquiera lleva sus lentes puestos. E Isaac se pregunta quién le había dicho eso al Slime, y mirando a Ragna le dice que hace tiempo que no se ven, aunque en realidad no era tanto tiempo, señor Parka. O tal vez debería llamarte Santo de la Espada de Plata. Ragna le dice que lo llame solo por su nombre y por otro lado se alegraba que se hubiera recuperado de sus heridas. Y dándose las manos, Isaac le dice que es bueno verlo bien. El Slime le pregunta a Isaac qué pasó con el humano llamado Sin, pues no lo veía con ellos. Isaac le dice que Sin había preferido entrenar por su cuenta para consolidar lo que había aprendido durante la batalla con los dragones del linaje del Ala. Y aquí vemos que Sin está parado al borde del abismo de Gehenna. Ragna le dice que eso suena como el Sin que conoce. Isaac aprovecha para decirle un mensaje que le había dado Gesela para él. Y le dice, si tú no vienes a visitarme al menos una vez al mes, repetiré lo que te hice en la instalación militar donde estuvimos. El Slime se queda congelado al recordar lo que le hicieron y después comienza a temblar. Entonces Crimson lo interrumpe y les dice a todos que de cualquier modo ellos empezarán las pruebas del prototipo de armadura de aura plateada. Y con los datos que consigan en las pruebas podrán iniciar las modificaciones y la producción en masa. Lo que eventualmente llevará a la creación de un ejército poderoso, incluyendo a las fuerzas del culto solariano. Si las cosas van bien, podemos ser capaces de evolucionar para librar al mundo de los dragones. Ustedes son los pocos escogidos quienes darán ese primer paso. En eso Isaac le dice que lamenta arruinarle la fiesta, pero tengo que decirte esto de frente, hay solo una persona en el mundo que puede liderar a las fuerzas de plata. Pero si alguno de nosotros se le olvida, los consideraremos locos de inmediato y sin arrepentimientos. Y dirigiéndose a Ragna le dice le ofrecen su cooperación, así como él arriesgó su vida por ellos. Crimson resignado, les dice que por él está bien, a pesar de que él también había arriesgado su vida. Y continúa, dicho eso, necesito su ayuda para mejorar la armadura de aura plateada, así que necesitan escucharlo también. Isaac le dice que solo quería dejar las cosas claras, y que también están agradecidos con él por atender a la princesa Starlia. En eso Quimera se levanta y le dice a Crimson que ella también quería probar el prototipo de la armadura. Golem se comienza a burlar de ella diciéndole en que podría ayudar ella, si con las justas podía evitar tropezarse con sus propios pies. Pero Quimera insiste en que quiere ser útil también. Entonces Crimson le dice que está bien y que puede hacerlo.
Después de todo también le puede servir los datos de alguien que tenga una pobre habilidad atlética. Quimera se pone muy contenta y le agradece a Crimson. Pero Crimson le dice que su trabajo principal sigue siendo el mismo y que será asignada a ese trabajo cuando sus poderes regresen. Y Quimera le dice que está entendido. Crimson se queda pensando en qué estará haciendo la serpiente, refiriéndose al Felbegot. Entonces Crimson toma la palabra de nuevo y les dice a todos: a partir de ahora, declaro la fundación de la División del Santo de la Espada de Plata. Así que debemos perfeccionar nuestro equipo y personal en preparación para la operación en Gehenna en 5 meses. Nuestro objetivo es ganar sin la necesidad de usar alguna maniobra oculta. En otras palabras, buscamos la dominación absoluta. Aquí cambia la escena y se ve que unos mineros encuentran un gran cristal de plata en el techo de un socavón de una mina. El más anciano de los 3 mineros que encontraron el cristal de plata levanta los brazos y dice que han encontrado el milagro que su señor les había otorgado en tiempos ancestrales. El cometa de plata. De pronto, el anciano pierde ambos brazos y una parte de su torso mientras grita de dolor. Esto mismo les pasa a sus 2 compañeros y todos desviven. El 28 de abril del año 498 de la Era del Sol, un fragmento del cometa de plata fue descubierto y reportado en una mina de plata a 600 kilómetros al suroeste de la ciudad de Amen. La comunicación con el equipo de mineros se perdió inmediatamente después del reporte. 2 equipos de búsqueda fueron enviados por separado para ubicar a los mineros, pero ambos equipos desaparecieron también. Aquí cambia la escena y vemos que el Santo del Sol le da a la Santa de la Prisión, a la creyente de primera clase Lee Roxy y al Santo de la Espada de Plata Ragna la misión de dirigirse a la escena del incidente, investigar y eliminar cualquier amenaza y después regresar con los fragmentos del cometa de plata en sus manos. Aquí cambia la escena y estamos en la sala de entrenamiento de la base lunar y vemos al profeta Orgel, que es Crimson, diciendo que está seguro que es una trampa y que apuesta la vida de Golem si se equivoca. Entonces Golem riendo le dice que ese es un buen chiste. Y Orgel continúa diciendo que no se había encontrado un fragmento del cometa de plata en este punto del tiempo, así que es seguro que los linajes de dragones estén tratando de emboscarlos. Entonces Ragna, que estaba entrenando manteniendo el equilibrio apoyado solo en un dedo de su mano, le pregunta si eso importa. Pues podrían eliminar a quien sea que los dragones envíen y que es mejor eso a que sigan fortaleciendo sus defensas en Gehenna. Orgel suspira en modo de resignación y le dice a Ragna que desafortunadamente el Santo del Sol aparentemente piensa igual que él, y quiere hacer que un dragón de clase alta aparezca usando a Ragna de cebo. Y luego hay que eliminarlo con lo que tengamos a disposición. Aquí Isaac interviene y pregunta si ellos deben acompañar a Ragna en esa misión. Mientras vemos que los miembros de la recién creada División del Santo de la Espada están entrenando también. Y Orgel les dice que aún no, pues es muy pronto para que ellos participen en un combate real. En ese momento Orgel llama a Quimera y le dice que va a poner su entrenamiento en pausa y le dice que vaya con Ragna. Quimera se sorprende un poco, pero acepta. Aquí cambia la escena y vemos que un tren de alta velocidad, totalmente cerrado, avanza dentro de un túnel y en uno de sus vagones están viajando la Santa de la Prisión Ninjamin, Lee Roxy, Quimera, el Slime y Ragna. Y Ragna muy nervioso le dice a Lee Roxy acerca de lo que pasó antes. Pero Lee Roxy no lo deja continuar y le dice: Santo de la Espada de Plata, quiero estar concentrada en la misión, así que lo siento, pero por favor no me hables de temas que no estén relacionados a la misión. Y se voltea para no verlo. Ragna ya no tiene opción y no le queda más que decirle que está de acuerdo. Ninja Min interrumpe en ese momento y les pregunta si están en medio de alguna discusión. Ragna en modo enojado le dice que no se meta. Y Lee Roxy le dice sarcásticamente que los chicos cambian su actitud de acuerdo con quien estén hablando, sabiendo que cuando habla con ella, Ragna siempre se pone nervioso. Entonces Ragna, tratando de aparentar que habla con todas las chicas igual, le dice a Ninja Min: Santa de la Prisión, veo que siempre estás metida en esa jaula, te debe gustar mucho los lugares pequeños, ¿no es cierto? Pues a mí también me gustan. Y Quimera lo queda mirando como quien lo quiere matar y Lee Roxy le dice que ahora estás dando miedo. En eso todos se callan mientras Ragna no sabe dónde meterse. Y aquí el Slime le dice a Ragna: Oye Ragna, se te ve aburrido. ¿Quieres jugar a quién puede gritar nepe más fuerte? Ragna se sorprende y está sin reacción. Entonces el Slime le dice: Te enseñaré cómo se juega. Y procede a gritar a todo pulmón nepe. Lee Roxy lo mira espantada. El Slime le dice a Quimera:
Gata tonta, tú también puedes intentarlo. Quimera totalmente enojada le dice que no. Y que deje de avergonzarla frente a los demás, porque después pensarán que es tan idiota como él. El slime todo tranquilo le dice que no se preocupe, pues ella es la más tonta en la habitación. Quimera le dice que cómo se atreve a decirle eso. Entonces el slime le dice que está muy aburrido en el tren y pregunta por qué simplemente no usaron magia de teletransportación. Y Lee Roxy le dice que usar las venas plateadas hace que la teletransportación sea inestable. Y que ya le había dicho eso antes que salieran. Todo esto pasa mientras el tren avanza a gran velocidad. Entonces Nin Ham Nin interviene y le pregunta a Ragna si conoce la historia oculta de la plata. Ragna le dice que nunca la escuchó. Entonces Nin Ham Nin le dice que aprovechará el tiempo que tienen y le explicará. En primer lugar, el metal que llaman plata no existía en el planeta hasta hace unos pocos siglos atrás. Y continúa diciendo que ya existía un metal que se llamaba plata, pero que era eso, un simple metal, como el oro, y no tenía nada que ver con el aura plateada. Ahora nosotros lo llamamos plata chatarra y se ha convertido en un sinónimo de basura inservible. Sin embargo, el nuevo metal que irradia aura plateada se veía muy similar a la plata antigua. Y por eso es que la gente comenzó a llamarlo así desde entonces. La historia de cuándo y cómo apareció esta nueva plata lo puede contar Lee Roxy. Entonces Lee Roxy toma la palabra y comienza a explicar. Las escrituras lo describen así. En tiempos antiguos, nuestro gran señor envió una estrella de plata desde el cielo para aniquilar a los dragones. Por el rastro brillante que dejó a su paso, la estrella fue llamada, el cometa de plata. Los reyes del linaje del ala y del rugido fueron eliminados y el rey de los huesos fue sellado. Desde entonces, un metal que tiene el poder de congelar a los dragones ha sido encontrado por todo el mundo. La plata divina de nuestro Señor nos fue entregada para usarla como arma frente a los dragones. Entonces, Nin Ham Nin comienza a aplaudir y le dice a Lee Roxy que es así como ella dice y la felicita. Y Lee Roxy le dice que eso es solo conocimiento básico. Mientras Ragna y el slime se imaginan a Crimson siendo golpeado por el cometa de plata, Quimera no entiende nada y que si la conversación sigue en ese rumbo van a pensar que ella es una idiota por no entender. Así que debe encontrar la manera de cambiar el tema. Entonces no se le ocurre mejor cosa que decir. ¿Sabían ustedes que un minuto tiene 50 segundos? Entonces ella misma se da cuenta que eso no es correcto o que por qué salió ese tema de repente. Y tirándose al piso, se tapa la cara. Nin Ham Nin le pregunta si la historia también la aburrió. Entonces hablemos de otra cosa. Y les pregunta a todos. ¿Podría ser que tuvieran algún interés en el matrimonio? Pues yo sí. Siempre he soñado con una vida feliz casada. Entonces Lee Roxy, en tono serio le dice. Disculpe que la interrumpa santa de la prisión, pero usted tiene prohibido por ley acercarse a cualquier hombre. Pero Nin Ham Nin le dice que está segura que el santo de la espada de plata estará bien. Ragna se sorprende que haya una ley que le prohíba eso. Y el slime le dice qué cosa puede haber hecho tan mal para que eso pase y la señala en tono acusador. Nin Ham Nin contesta, verás, hay un problema cuando inconscientemente hago daño a cualquier persona que se acerque a mí. He tenido citas con 99 caballeros, pero 62 de ellos desvivieron antes que terminara el día y 36 desvivieron por enfermedades o accidentes en menos de una semana. Y con rostro triste y llorando ella continuó. Eso me hizo sentir tan mal, todos eran caballeros encantadores con un récord impresionante de eliminación de dragones. Pero, aunque mi pasado es trágico, sigo buscando con mucho optimismo al siguiente candidato y Nin Ham Nin comienza a sonreír inocentemente. Entonces el slime enojado le dice si en ese punto ella no es una amenaza para la humanidad. En ese momento, se abre la puerta del vagón donde viajaban y entra Karula, que les pide perdón por interrumpir, pero les quería avisar que pronto estarán llegando a las minas de plata de Rugia. Aquí cambia la escena y vemos que todos están parados frente a la entrada al socavón de la mina y Lee Roxy les dice que también los acompañarán en la investigación un pequeño grupo de soldados élites, que son 3 y llevan uniforme militar y tienen las caras tapadas con máscaras. También les dice que ella estará al frente del grupo, mientras que la santa de la prisión estará en el centro. Entonces Nin Ham Nin dice que en esa ocasión ella tendrá que hacer flotar su jaula por su cuenta y que también iluminará el camino, y haciendo uso de un teclado virtual crea bolas de luz a su alrededor. Y en eso su jaula comienza a flotar.
Lee Roxy le pide a Ragna y sus compañeros que cuiden la retaguardia, mientras que les dice a las carulas que ocupen su lugar detrás de la santa de la prisión. Y termina diciendo que también tienen a los 3 creyentes de segunda clase que estudiaron con el espadachín eterno y que ellos cuidarán los costados. El Slime dice que son unos debiluchos mientras que Ragna piensa que esos creyentes son tan fuertes como los mejores miembros de la división del Santo de la Espada de Plata que Crimson había creado. Así que están enviando a gente fuerte. Por otro lado, Ninja Min hace aparecer una jaula grande delante del grupo afuera de la entrada del socavón y les explica a todos que ahora podrán pedir refuerzos o escapar de la mina si en caso es necesario. Entonces Ragna le hizo recordar que ella misma les había dicho que la magia de teletransportación no iba a funcionar, pero Ninja Min le dice que su habilidad es especial y que él ya lo había experimentado en el pasado. Y en ese momento Ragna se acuerda de cómo apareció de la nada la jaula donde peleó con Raptélica. Lee Roxy les dice que la entrada estará defendida por una brigada de 1000 creyentes de segunda clase. Y aparte de eso, tenían la hoja solar, que era un sistema que les permitía almacenar y liberar aura solar, así que solo tienen que enfocarse en las amenazas dentro de la mina. Ahora, avancemos. Y el grupo entra en el socavón de la mina. Al poco tiempo, dragones los comienzan a atacar, pero son eliminados por Lee Roxy y los creyentes de segunda clase, mientras Ragna carga a Quimera y el Slime, que se va comiendo a los dragones desvividos y se comienza a quejar que Quimera no está haciendo nada. Quimera le dice que él puede encargarse de los dragones de clase baja sin su ayuda. El Slime le comienza a decir él está trabajando y que es gracioso que diga eso ya que anda sujetada a Ragna. Pero Ragna le dice que él también está cargándolo a él. Y para calmar la situación entre ambos, les dice que solo se sujeten bien de él y ya. En eso, Ragna se da cuenta que hay dragones que comienzan a venir desde detrás de ellos, así que supone que deben estar escarbando túneles. De pronto, Lee Roxy saca su espada Tianlungian y dice, forma de exterminación, y lanza un ataque que barre con los dragones delante de ella y después levanta su espada y dice, llamarada. Y se forman varias cuchillas circulares que siguen eliminando dragones. Entonces Ragna les dice al Slime y Quimera que ellos no necesitan ayuda para terminar con los dragones. Por supuesto, le dice Ninja Min, Lee Roxy es una creyente de primera clase, y hay solo 2 formas de llegar a serlo. La primera es ser un creyente de segunda clase y ser promovido después de conseguir suficientes logros. En otras palabras, es el rango más alto al que puede llegar un soldado ordinario. La otra manera es siendo designado como candidato a convertirte en uno de los milagros de Dios. Y Lee Roxy llegó a ser creyente de primera clase de esta última manera. Un genio o prodigio que algún día podría convertirse en un monje cazador de dragones. Ella ha estado trabajando muy duro. Es tan linda. ¿Verdad? Ella podría ser reconocida después de que termine esta misión. Al verla luchar así, Ragna tiene una visión de la Lee Roxy que su yo del futuro llegó a conocer. En ese momento, Lee Roxy les dice a todos que un grupo de dragones así de débiles no representan una amenaza para ellos, pero lo mismo debió pasarle al equipo perdido que enviaron antes que ellos a investigar. Así que santos por favor conserven su energía, pues tarde o temprano un dragón de clase alta aparecerá. En eso, llegan a una parte del socavón donde encuentran incrustado en el techo un cristal enorme y Ninja Min les dice que lo han encontrado sin mayor problema. Lee Roxy se encuentra pensativa, pero le pregunta a Ninja Min si lo puede manejar. La santa de la prisión le dice que es más grande de lo que pensaba, pero que lo va a intentar. Y escribiendo en su tablero dice, aprisionar. En eso se materializa una jaula enorme que aprisiona el cristal y después Ninja Min cae dentro de su jaula muy cansada. Ella les dice que ya está hecho y que eso estaba muy pesado. Y que había enviado la jaula conteniendo el cristal a la entrada del socavón. Lee Roxy le agradece por su arduo trabajo y le dice a todo el grupo que ahora regresarán a la salida usando el mismo túnel por el que entraron hasta ahí. Y les pide que se mantengan en guardia hasta que regresen a la capital. En eso, Quimera les avisa que el túnel por el que habían llegado hasta ahí había desaparecido y que los creyentes de segunda clase que lo cuidaban también habían desaparecido. Aquí Ragna se sorprende y todos voltean al sentir un ruido. En eso ven que aparece una jaula frente a ellos. Ninja Min se levanta y al ver la jaula, observa un pequeño fragmento de cristal dentro. Entonces ella se pregunta si acaso había algo más adentro. Es raro, porque yo debería haber aprisionado el fragmento del cometa de plata y nada más. ¿Cómo se podría haber mezclado con algo más? Y comienza a analizar el pequeño fragmento de cristal que había visto.
Instantes después, observa con terror la silueta de un dragón gigante formado por huesos delante de ella. Por la impresión que le causó ver eso, Ninja Min se golpea contra su propia jaula y comienza a decir temblando: no, ¿por qué? De todos los lugares. Entonces Lee Roxy le pregunta qué le pasaba. Y Ninja Min le dice que necesitan reportarse con la ciudad de Amen lo más pronto posible, porque lo que acaban de encontrar no es un dragón de clase alta, sino al dragón inmortal Banco. En eso, una esfera de luz aparece en la cabeza de Ninja Min y desgraciadamente ella comienza a desaparecer, y con ella también comienza a desaparecer su jaula. Todos miran con sorpresa lo que acaba de pasar y en ese momento las paredes de la mina se comienzan a transformar en algo desagradable. Aquí cambia momentáneamente la escena y vemos que Orge le explicaba que los linajes de dragones seguían cierto procedimiento cuando hacían sus trabajos. Mientras un linaje hacía algo, los otros linajes no podían interrumpir o participar. Es por eso que fuimos capaces de ignorar a los otros linajes durante la batalla del S. Sin embargo, esta batalla no está ligada a ningún procedimiento, así que debemos considerar el peor escenario, que es que todos los linajes están al acecho. Aquí cambia la escena de nuevo y vemos que, a las afueras de la mina, la hoja solar es destruida a la mitad y todos los creyentes de segunda clase se ponen alerta. Y en eso vemos a dos dragones de clase alta del linaje del rugido, Alapistoso y Gargantina, que dice: así que atrapamos a 3. Después de haber destruido la hoja solar, Gargantina le ordena a Alapistoso que haga algo, pero él pregunta si está segura, pues Arya estaba adentro. Y Gargantina le dice que a quien le importa una enemiga. Entonces Lapistoso toma su forma de dragón y tocando el suelo con ambas manos usa su magia y dice: creación de laberinto. Y en eso, dentro de la mina, Ragna y Lee Roxy son separados por una pared. Después, Lapistoso cae al suelo en su forma normal pero muy cansado. Y le dice a Gargantina que darle forma a una mina de plata activa es muy difícil y que ha perdido mucho maná. Gargantina le pregunta si pudo separarlos. Y Lapistoso le dice que sí. Entonces Gargantina le dice que ahora deben replegarse, porque no quieren quedar atrapados en el mundo que le pertenece al rey del linaje de los huesos. Aquí cambia la escena y vemos a Lee Roxy, que levita flotando sobre una de sus cuchillas circulares y en guardia, pensando que el grupo ha sido separado y que no es solo eso, pues ese lugar ahora es un laberinto. Y también vemos que Lee Roxy se da cuenta que esa ha sido obra del Lapistoso. En eso, alguien llama a Lee Roxy y ella al voltear se da cuenta que es la santa de la prisión. Y además está acompañada por una de las Karula. Lee Roxy se alegra que haya sobrevivido a lo que le pasó. Pero Ninja Min le dice que no fue así, pues definitivamente había desvivido, pero que Karula la había traído de vuelta a la vida. Pero de pronto Lee Roxy le grita que ella miente y usando su espada le corta la cabeza a Ninja Min y a la Karula que tenía frente a ella, pues además de la Santa Dragón, es imposible que exista un humano que no tenga nada de aura, como ustedes lo están en este momento, asumiendo que escuché bien las últimas palabras de la Santa de la prisión. En ese momento, el cuerpo de Ninja Min que acababa de cortar Lee Roxy, se comienza a regenerar y le dice: ¿sabes? Me di cuenta de algo cuando desviví, y es que se siente tan bien estar junto a otros en carne y huesos. Y este mundo me permite sentir esa satisfacción para siempre. Es prácticamente como estar casada. En ese momento, vemos que el nuevo cuerpo de Ninja Min está formado por la unión de todos los que habían desvivido en esa mina, los mineros, los creyentes de segunda clase y ahora ella también. Y están en el mundo del paraíso eterno. Aquí cambia la escena y vemos que Lapistoso y Gargantina miran desde lejos la mina y Gargantina dice: todo cerca del rey del linaje de los huesos Banco es arrastrado a una dimensión diferente. Cualquiera que sea consumido, es asimilado a la carne y huesos de Banco, esclavizándolos por la eternidad. Entonces Lapistoso le dice que, aunque sabe que es un poco tarde, ¿estuvo bien que liberaran algo así? Y Gargantina le dice: un pequeño fragmento de hueso astillado de Banco no tiene poder suficiente como para consumir el mundo entero, pero, aún así, nosotros pudimos poner un fragmento de hueso de Banco dentro de la mina de plata, que dejó de funcionar debido al fragmento del cometa de plata incrustado en él. El fragmento de hueso tenía poco poder en ese estado, pero su poder despertó cuando el fragmento del cometa de plata fue transferido fuera de la mina. Todo fue de acuerdo al plan del rey del linaje del ojo. Y escapar de esa dimensión es imposible. En eso, hay una explosión que viene desde la mina y vemos que Ragna, junto a Quimera, una de las Karula y el Slime, escapan del laberinto.
Lapisdoso no puede creer que Ragna haya atravesado su laberinto de nuevo. Y Gargantina le dice a Lapisdoso que retroceda o si no será atrapado. En eso Ragna le da una indicación al slime y él engloba a Carula y Quimera y después se alejan juntos de ahí. Mientras que Ragna detiene un ataque de Gargantina. Aquí cambia la escena y vemos que Ninja Min sigue luchando con Liroxy y usa su técnica de aprisionar, pero ella logra evitarla. A la vez que los creyentes de segunda clase que fueron desvividos también la atacan. Ella los logra rebanar y se da cuenta que incluso después de haber sido asimilados por Banco, todos mantienen sus habilidades y además también tiene que evitar las esferas que intentan asimilarla. En eso los cuerpos rebanados de los creyentes de segunda clase se vuelven a reconstruir y Ninja Min le dice que no se moleste en querer desvivirlos, pues ellos ya están desvividos. Así que solo le pide que se rinda y que se les una en matrimonio. Entonces Liroxy comienza a alejarse de Ninja Min. Mientras lo hace se pregunta si eso es el trabajo del dragón inmortal. Pues si es así no podrá desvivirlo y que la única alternativa que tiene es huir. Pero ¿dónde está la salida? Pues todo el lugar es distinto ahora. ¿Y cómo salgo? ¿Existe una salida de este lugar en primer lugar? No puedo rendirme. Necesito observarlos cuidadosamente. ¿Acaso hay alguna debilidad que no estoy tomando en cuenta? En eso se da cuenta que en el rejunte que es Ninja Min y los mineros, no puede ver a Ragna ni a sus compañeros. Lo que significa que ellos no han sido asimilados por Banco y que siguen vivos. En ese momento, el celular de Liroxy comienza a sonar. Aquí cambia la escena y vemos que Gargantina ha tomado su forma dragón e intenta atacar a Ragna usando sus ataques de gravedad aumentada 3000 veces. Pero Ragna se limitaba a esquivar sus ataques, cuando Gargantina se da cuenta que Ragna está llamando a alguien. Y aquí hay un pequeño recuerdo de cuando Crimson le entrega su celular a Ragna y le explica que su red de comunicación usa aura en lugar de magia y ondas electromagnéticas, por lo que con la cantidad enorme de aura que tiene él debería ser capaz de llamar a alguien que esté en otra dimensión. Gargantina está furiosa. Y le dice que cómo se atreve a hacer eso mientras luchan. Aquí regresamos donde Liroxy que contesta la llamada y se da cuenta que es Ragna quien la llama. Él se disculpa por haber tenido que salir de esa dimensión solo pues no sabía dónde estaba. Liroxy le pide que se ponga en contacto con Amen y que les diga sobre la aparición del dragón inmortal tan pronto como sea posible. Pero Ragna le dice que Carula está haciendo eso en este momento y le pregunta si ella está bien o no. Y aquí vemos que Carula está llamando a la ciudad de Amen. Quimera observa todo y el slime está oliendo algo en el aire. En eso Gargantina usa otra técnica de ataque llamada divisor de supergravedad, que crea una grieta en el suelo inmensa. Enojada le grita a Ragna que cómo se atreve a pelear con ella mientras hace otras cosas, y que eso era una afrenta a todo el linaje del rugido. Entonces Ragna le dice que está hablando con alguien y le lanza un ataque. Gargantina dice que así está mejor y que ahora pelee. En eso Ragna dice, explota. Y su ataque crea un destello enceguecedor. Gargantina se pregunta si la quiere dejar sin visión. Y ella lanza otro ataque, gravedad aumentada 3000 veces radial. No importa dónde estés. En eso Lapisdoso le grita a Gargantina que no haga ese ataque, pues Ragna viene desde arriba de ella. Y así podía hacerle más daño aprovechando su propio ataque. Gargantina no tiene tiempo de reaccionar y le cae de lleno el destello cazador de dragones de Ragna, lo que rompe su armadura. Lapisdoso estaba lamentando lo que le había pasado a Gargantina, cuando aparece a su costado el slime y lo absorbe. Mientras cae al suelo debido al tremendo ataque de Ragna, Gargantina ve con horror cómo Lapisdoso es absorbido por el slime. Mientras que Ragna le lanza 3 destellos cazadores de dragones más a Gargantina. Después vuelve a hablar con Liroxy por el celular y le dice que disculpe la interrupción y le pregunta si sigue bien. En ese momento Liroxy se encuentra detenida en el tiempo por la Carula que fue absorbida por el paraíso eterno de Banco. Y una de sus esferas logra impactar en la pierna derecha de Liroxy, lo que provoca que su pierna por debajo de la rodilla desaparezca inmediatamente. En ese momento Liroxy dice que la jodió y tiene un recuerdo de su pasado. Donde su maestro, sentado frente a ella, le decía que no estaba calificada. Puedes tener el potencial, pero eso no es todo, pues sabes que tan hostil es el mundo exterior con la gente. Esto te traerá gran sufrimiento en el futuro, y por esto no estás calificada. La cara de una pequeña Liroxy es de tristeza en ese momento. Después le viene otro recuerdo, cuando ve la silueta de un hombre alto que le dice, nunca más pongas un pie en el campo de batalla nuevamente, porque la próxima vez que nos encontremos,
tendré que desvivirte. En eso volvemos a la escena actual y vemos que Lee Roxy rompe parte de su traje para poder hacer un torniquete en su pierna que ha sido eliminada, para evitar perder más sangre. Mientras se aleja de la jaula que había hecho aparecer Ninja Min absorbida por Banco. Ragna insiste en preguntarle si está bien. Finalmente, después de ponerse el torniquete, Lee Roxy le contesta a Ragna diciéndole que está bien y le pregunta si hay una salida. Ragna le dice que no la hay, y que solo tiene que abrirse camino. Lee Roxy no entiende lo que le dice. Mientras que Ninja Min le pregunta si quiere continuar con el combate, y que pare de una vez y que se una a ella en matrimonio. Entonces Ragna le grita a Lee Roxy que haga un agujero a través del espacio. Lee Roxy le pregunta cómo se supone que ella haga eso. Ragna le dice que él sabe que puede hacerlo, y le comienza a explicar que además de ser cuchillas circulares, los anillos de su espada Tianunjian también son aceleradores. Y le sigue explicando que ella activa su destello cazador de dragones al mezclar 2 tipos de aura, y que esta vez, debe mezclar 3 tipos de aura. En eso, se escucha una voz que dice, prisión de gravedad. Y una esfera de gravedad envuelve a Ragna. Y aparece Gargantina que le dice, te dije que no te burles del linaje del rugido, mientras en el interior de la esfera, Ragna intenta soportar el dolor. Aquí cambia la escena y vemos 2 botellas de vino vacías tiradas en el piso. Y escuchamos la voz de Lee Roxy del futuro que, estando ebria, le dice a Ragna. Verás Ragna, fusionar diferentes tipos de aura hasta el límite causa que reaccionen entre ellas y exploten. Y tomando su espada continúa. Toma el aura plateada de esta espada y el aura del cuerpo humano y fusiónalas. Y en su punto crítico, lo liberas. En ese momento vemos que la demostración que le hizo Lee Roxy provoca un tajo en el suelo que se extiende por cientos de metros. Esta es la única técnica inventada por el espadachín eterno como el ataque estándar para la escuela de espadachines que elimina dragones. La técnica se llama destello cazador de dragones. Entonces, Ragna del futuro le pregunta si realmente ese es el mismo movimiento que enseñan en el culto solariano. Pues él ha visto a otros espadachines del culto y el movimiento que tú haces cuando te pones a pelear en serio está en otro nivel. Que no puede ser explicado por la diferencia de habilidades. En eso Lee Roxy vomita y le dice que es muy observador y que le alegra tener un estudiante tan capaz, todo esto mientras se limpia la boca. Ragna, enojado, le dice que él no puede disfrutar de ser el discípulo de una mujer que vomita todos los malditos días. En eso, Lee Roxy se quita su casaca y se la amarra en la cintura y le dice. De cualquier manera, su técnica es diferente, pues en lugar de fusionar 2 tipos de aura, ella fusiona 3. El aura plateada, el aura humana y el aura solar. Y sosteniendo su espada le hace una demostración y Ragna se queda totalmente sorprendido, pues logra hacer un tajo en el suelo muchísimo más grande que el anterior y Lee Roxy voltea y le dice a Ragna. Este es el destello perforador de dragones. En eso cambia la escena y volvemos al momento actual, donde Ragna está atrapado en la prisión de gravedad de Gargantina y le grita a Lee Roxy que fusione las 3 auras, la humana, la plateada y la solar. Comprímelas todas y luego acelera. Al escucharlo, Lee Roxy no puede evitar pensar que es extraño, pero que, de alguna manera, ella puede imaginar exactamente qué clase de técnica es esa, pero que no es capaz de hacerla. Pues nadie se la ha enseñado y nadie la ha hecho nunca antes. Todo esto lo piensa mientras sigue esquivando las esferas del paraíso eterno de Banco y las jaulas creadas por Ninja Min. Entonces Ninja Min le pregunta a la carula absorbida. ¿Puedes detener el tiempo de nuevo? Y la carula absorbida le dice que está en la fase de recuperación y que necesita solo 6 segundos más para poder usar su magia de nuevo. Entonces vemos que Ragna le grita que ella puede hacerlo. Y, que atraviese el espacio. En eso, pasan los 6 segundos y la carula absorbida detiene el tiempo para Lee Roxy y Ninja Min logra aprisionarla en una de sus jaulas. En ese instante, Lee Roxy fusiona las 3 auras y consigue lanzar el destello perforador de dragones. El ataque es de tal magnitud, que rompe la jaula de Ninja Min y además comienza a aparecer un rayo que viene desde el subsuelo, alcanza la superficie del terreno y continúa su camino hasta el cielo. El rayo es tan potente que alcanza a Gargantina que es vencida en ese momento. Lee Roxy comienza a caer inconsciente pero justo en ese momento Ragna entra por el agujero creado por el ataque de Lee Roxy y la alcanza antes de que toque el suelo dentro de la mina. Ragna ve que Lee Roxy ha perdido la pierna y le dice que lamenta haber llegado tarde, y también le agradece. Y además, ya no necesita contenerse más.
Así que Ragna libera toda el aura que tenía almacenada y lanza un puñetazo al suelo y consigue congelar toda la mina. Su poder es tan grande que provoca el derrumbe de la mina por completo y tanto él como Lee Roxy quedan a cielo descubierto. En eso Ragna maldice y se pregunta cómo estarán el slime y los demás, pues quizás los alcanzó su ataque. Mientras Ragna cargaba a Lee Roxy, es sorprendido porque a su espalda aparece de la nada un hombre delgado que viste una túnica. Y el hombre comienza a decir: no puedo ver nada. En ese momento Ragna deja a Lee Roxy en el suelo y se voltea y genera una espada con su aura y se pone en posición listo para atacar. Pero el hombre sigue diciendo: no puedo escuchar nada. Por favor, di mi nombre. Y se le escucha decir: Rex. Quiero escuchar tu voz. En eso, la figura del hombre desaparece y queda en el suelo el fragmento de banco congelado por el aura de Ragna. Había sido el rey de los huesos. En ese momento Ragna recoge a Lee Roxy y comienzan a caminar de nuevo. Mientras caminan, Lee Roxy le pregunta a Ragna cómo sabía que ella podía hacer ese ataque, y se lo había dicho con tanta seguridad. Entonces Ragna le dice que él había notado que ella era una chica muy trabajadora y también una genio. Pero antes me habías dicho que debería abandonar la guerra, le dice Lee Roxy. Y ella continúa: el maestro Lee Hakuren también había dicho lo mismo. Que no estaba capacitada y que debería dejar de luchar. Quizás mis habilidades son como una gota en un balde de agua, comparado con personas como ustedes que tienen fuerza verdadera. Quizás debería. En ese momento Ragna la interrumpe y le dice que ellos solo se preocupan mucho por ella, tanto así que no pueden evitarlo. Y es por eso que quieren alejarla del peligro. Y en ese momento, Ragna recuerda a Leo. Lee Roxy le dice que eso no es posible, el maestro Lee Hakuren es increíblemente fuerte, y él no diría algo así a la ligera. Entonces Ragna le dice que no importa que tan fuerte seas, pues el dolor de perder a tus seres queridos nunca cambia. Y en ese momento Ragna tiene la visión de su yo del futuro observando la cabeza cortada de Lee Roxy del futuro. Y Ragna continúa: sé que esto puede ser un deseo egoísta que tengo, pero Lee Roxy, hay personas que se preocupan por ti y está bien que tú aceptes esos sentimientos. En eso, Ragna puede ver a lo lejos al slime, Quimera y una de las carulas que le hacen señas avisando dónde están. Y el slime le dice: hey Ragna. ¿Acabaste con la cacería? Yo obtuve una buena comida. Ragna se queda más tranquilo sabiendo que el slime y los demás están a salvo también y que no los dañó accidentalmente con su ataque. Entonces Lee Roxy le dice que para los creyentes del dios Sol, desvivir en batalla es un honor. Nosotros no nos ponemos tristes por la muerte de otros, y el maestro Lee Hakuren no es la excepción. Sin embargo, el mundo exterior tiene otra escala de valores y debo considerar ese hecho también. Y aquí Lee Roxy tiene un recuerdo de ella de pequeña junto a las siluetas de su mamá y papá. En ese momento, Ragna lanza a Lee Roxy de sus brazos y sin tener tiempo para hacer más nada, recibe tremendo puñetazo de Kiryu, que es el dragón máquina Glesnowak, que lo saca volando lejos. Lee Roxy lo ve y reconoce quién es, y le dice: Kiryu. Y él responde: te dije que te desviviría si te volvía a ver, creyente de primera clase Lee Roxy, y apunta su mano contra ella. En eso, Ragna le mete tremenda patada voladora en la cara a Kiryu y esta vez es él quien sale disparado hacia atrás. Entonces Ragna crea una espada usando su aura plateada y la lanza en dirección a Lee Roxy y le dice que se agarre de ella. Al momento que la espada pasa por su costado, Lee Roxy toma la espada y sale volando con ella, mientras Ragna le grita que huya lo más lejos que pueda mientras que él gana algo de tiempo. En eso vemos que Ragna se quita la casaca que traía y se la amarra a la cintura mientras que Kiryu logra detenerse y vemos que parte de su cara había sido dañada pero inmediatamente se transforma en su forma dragón. Que es un dragón máquina gigante. Entonces Ragna genera una espada de aura y usa como mango el fragmento de espada que le había hecho Starlia y se prepara para un nuevo combate. Y le lanza al dragón máquina gigante múltiples destellos cazadores de dragones que le impactan de lleno. Todo esto mientras Lee Roxy llega a donde estaban la carula, Quimera y el slime y comienzan a huir todos subidos sobre el slime. Kiryu los ha detectado, pero primero debe eliminar a Ragna. Entonces dice: primer armamento, armadura de unión molecular. Esta técnica hace que la espada de Ragna se destruya al tocar al dragón Kiryu. Después dice: segundo armamento, cuchilla de ultravibración. Y con un rápido movimiento de una de sus manos, logra hacer 5 tajos inmensos en el suelo gracias a sus garras.
Ragna había logrado esquivar ese ataque y había saltado hacia el cielo y ahora veía la espalda del dragón Kiryu. Ragna estaba a punto de lanzarle otro destello cazador de dragones, pero Kiryu dice, séptimo armamento, matriz láser. Y en la espalda de Kiryu comienzan a aparecer decenas de puntos luminosos que se transforman en rayos láser que salen en todas direcciones. Ragna tiene que detener su ataque y comienza a esquivar los rayos, pero uno de ellos lo llega a impactar de lleno en la espalda. Después, Ragna toma el fragmento de espada que le había dado Starlia, lo infunde con aura plateada y forma una especie de escudo que lo protege de los ataques láser de Kiryu. En eso, de los hombros de Kiryu salen 4 ametralladoras y 2 cañones gigantes y dice, sexto armamento, cañón de Riel Gatling. Y comienza a disparar con todo. Ragna comienza a volar tratando de esquivar los ataques, mientras que Kiryu sigue disparando. La destrucción que provoca en la zona de combate es muy grande. Sin dejar de disparar, Kiryu dice, tercer armamento, misiles supersónicos. Y lanza una andanada de al menos 6 misiles con dirección a Ragna y llegan a explotar todos delante de él. Y el campo de batalla literalmente se vuelve un infierno lleno de fuego por las explosiones de los misiles. Mientras huyen, Karula, Quimera, el Slime y Lee Roxy sienten las explosiones y ella voltea a ver qué estaba pasando. En ese momento, Gargantina los alcanza, se pone por encima de ellos y les lanza su ataque. Gravedad aumentada 100 veces. Lee Roxy se pone en posición defensiva y alza su espada, pero no puede evitar que el slime pierda su forma por completo, mientras que Quimera y Karula no se pueden levantar del piso y reciben de lleno el ataque. Entonces Lee Roxy reconoce a Gargantina y la llama Tina. Entonces Gargantina le dice que el apistoso está desvivido, y que él había dudado en desvivirte hasta el final. Erun y Lupowa actuarían igual. Por lo que yo misma debo eliminarte. Te aplastaré hasta dejarte como puré. Creyente de primera clase Lee Roxy. Gravedad aumentada 1000 veces. En eso, aparece delante de Gargantina la sombra de la serpiente de Quimera, que le sisea, el sonido que hace una serpiente antes de atacar. Al verla, Gargantina salta hacia atrás y se aleja, deteniendo su ataque de gravedad aumentada. Lee Roxy se queda sorprendida y Gargantina se pregunta por qué saltó hacia atrás. ¿Yo sentí la necesidad de alejarme? Eso es imposible. ¿Qué era esa cosa? Parecía alguna especie de anguila negra. Y yo, la segundo asiento del linaje del rugido, ¿me tuve que alejar de un ser de tan bajo nivel? ¿Eso se atrevió a amenazarme? Y en ese momento la sombra regresa al cuerpo de Quimera, que está echada en el suelo, inconsciente. Gargantina estaba a punto de reiniciar su ataque cuando 4 misiles le caen encima. Y vemos que la santa de las máquinas, Marioneta, dice, disfruta del sabor de mis misiles. En eso, Lee Roxy, al borde de caer inconsciente, dice, ahora dejo al santo de la espada de plata en sus manos, maestro Lee Hakuren. Y cae inconsciente, mientras su maestro la sostiene. Mientras tanto, Kiryu ve que, a pesar de sus ataques, Ragna sigue vivo. Y Ragna se alista para atacarlo nuevamente con su destello cazador de dragones, pero Kiryu dice, quinto armamento, camuflaje óptico. Lo que hace que se vuelva invisible y se lanza a atacar a Ragna directamente con un puñetazo. Ragna logra detener su ataque, pero inmediatamente comienzan a aparecer alrededor suyo unas pequeñas esferas y en eso se escucha a Kiryu decir, octavo armamento, bombas sónicas. Y todas explotan al mismo tiempo. Ragna soporta a duras penas ese ataque, pero para su suerte, se da cuenta que cerca de él se ha desenterrado el gran fragmento del cometa de plata que habían ido a buscar en primer lugar. Pero en ese momento, Kiryu estaba acumulando energía y abre su boca y se ve un cañón que sale de ella y dice, décimo armamento, cañón de partículas. Y sale tremendo disparo. Ragna estaba intentando llegar donde estaba el fragmento del cometa de plata, pero el disparo es tan potente que provoca una destrucción masiva. En eso, Kiryu puede ver cómo un haz de luz se eleva desde el suelo y se queda sorprendido. Y Ragna consigue hacer que el gran fragmento del cometa de plata sea la hoja de su espada al infundirle aura plateada y la levanta. Y usando toda su energía dice, solo un golpe con su máximo peso. Destello pesado cazador de dragones. Si te gustó la historia, deja un like y suscríbete al canal. También puedes seguir el enlace para continuar escuchando la siguiente parte.